Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hacer un pequeño repaso, porque son cosas de las que hemos hablado muchas veces, en el que vamos a ver lo que no se debe cenar si quieres perder grasa corporal. Siempre hablamos de los alimentos que hay que comer para ganar masa muscular, de los alimentos que nos benefician a la hora de perder grasa corporal, de qué alimentos nos mejoran la recuperación después de hacer ejercicio físico, pero no sé si alguna vez nos hemos planteado la visión contraria, es decir, qué no debo incluir en la cena, que es la última ingesta del día, si mi objetivo es perder grasa. ¿Y por qué le doy esa importancia especial a esa última ingesta del día? Pues la razón enseguida la vais a entender y es muy evidente. Cuando después de esa ingesta del día, lo siguiente que va a hacer nuestro cuerpo, que es descansar. Durante el descanso nocturno, ¿qué ocurren? Los procesos de regeneración y de reparación de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo se debe dedicar, vamos a decir, casi en exclusiva a chapa y pintura. Vamos a reponer lo que falla, vamos a reciclar lo que nos vuelva a servir y vamos a regenerar o reparar aquello que se ha utilizado más durante el día. En el caso de los deportistas, es un proceso fundamental también para reparar esas fibras musculares, regenerar tejidos y todo aquello que se haya podido dañar, entre comillas. No estoy hablando de lesiones, estoy hablando de ese pequeñito daño que ocurre en cualquier ejercicio físico por el uso, ¿no? Bueno, pues todo eso ocurre de noche, descanso. ¿Qué pasa? Pues que todos los recursos de mi cuerpo, es decir, la mayoría del volumen sanguíneo se va a dedicar a trasladar todo lo que haga falta a esas células que se encargan de ese proceso regenerador. ¿Y qué otro sistema de nuestro cuerpo requiere mayor volumen sanguíneo? El digestivo. Por lo tanto, si hay competencia entre ambos, hay una menor reparación nocturna de esos tejidos. ¿Qué quiere decir que hay competencia? Pues que estoy haciendo la digestión, por ejemplo, cuando me voy a la cama. Así que aquí tendríamos algo importante que ya no es propiamente nutricional, es decir, no es lo que como, sino que es cuándo lo como. Ese periodo entre la última ingesta y la hora de irse a la cama se suele recomendar que sea de alrededor de 2 horas para que nos dé tiempo de haber terminado la digestión. ¿Qué ocurre? Que si yo planifico bien lo que ceno y es de fácil digestión, puedo acortar ese tiempo. Que ya sé yo que a veces por razones laborales o por la razón que sea, porque entrenamos tarde, se nos junta, ¿no? O cenamos demasiado tarde y se nos junta con la hora de ir a la cama. Y aquí ya sí nos vamos a meter entonces con qué es lo que no debemos tomar a la hora de la cena. Evidentemente, creo que está claro que no debemos tomar alimentos de difícil digestión, que nos dificulten ese proceso digestivo o que lo ralenticen en exceso. Uno de los nutrientes principales que ralentizan la digestión es la grasa. Por lo tanto, frituras, alimentos excesivamente ricos en grasas, alimentos procesados que son muy ricos en grasas hidrogenadas, que todavía nos cuesta más digerirlas, no deberían formar parte de la cena, especialmente cuando queremos perder grasa corporal, porque ahí ya estamos también un poco en conflicto, ¿no? Ese exceso de grasa que no vamos a metabolizar porque tengo menos recursos, también la puedo acumular más fácilmente, especialmente a nivel abdominal, porque es donde hay mayor rapidez, ¿no? Para acumular esa grasa para dedicarme a otra cosa. Bueno, pues esas frituras o ese exceso de grasa complica
¿no? Esa pérdida de grasa corporal porque favorece la acumulación de la grasa de esa propia cena y además dificulta la digestión porque es un proceso pues un poquito más pesado, más largo, la digestión de las grasas. Vale, cuando quiero perder grasa corporal, ¿cuál es mi primer planteamiento dietético? Reducir los hidratos de carbono. Bueno, pues en este caso vamos a ponerle un pero a esa reducción de los hidratos de carbono. Es verdad que reducir los hidratos de carbono de la dieta nos ayuda a perder grasa corporal, pero estábamos hablando de la cena y vamos a puntualizar un poquito esa afirmación, que ya sabéis que el blanco y el negro a mí no me gustan nada, siempre hay muchos grises en el medio. Si yo entreno a última hora de la tarde, que hemos visto que es una de las razones por las que podría alargar el tiempo de la cena, es decir, cenar más tarde, más cerca de la hora de acostarme, ¿qué ocurre? Que por una parte necesito alimentos de fácil digestión y por otra necesito reposición, ese post-entrenamiento, que en este caso sería la cena, porque está cercana esa hora. ¿Qué nutrientes necesito en el post-entrenamiento? Proteínas y hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, si son adecuados, son de muy fácil digestión y nos ayudan a absorber más fácilmente y más rápido las proteínas. Por lo tanto, en este caso, no nos conviene hacer una restricción excesiva de hidratos de carbono en la cena, sino que necesitamos hidratos de carbono que nos satisfagan y que además se digieran fácil. Un alimento ideal sería, por ejemplo, la patata cocida o la patata asada. Sabéis que insisto mucho en el uso de la patata, pero es un hidrato de carbono que realmente nos ayuda en muchos casos a mejorar la saciedad, por lo tanto reducimos también la ingesta. Es un hidrato de carbono que no va acompañado de grasa, como podrían ser unas patatas fritas, que hemos dicho que tenemos que reducir para favorecer la digestión y por lo tanto me va a ayudar en ese momento a mejorar mi nutrición, ayudándome a reducir también la grasa corporal. En la cena, cuando queremos reducir la grasa corporal, no serían muy recomendables ni las carnes rojas, que son más ricas en grasas y más difíciles de digerir, ni tampoco los embutidos, fiambres, cena rápida, esa que solemos pensar muchas veces, jamón cocido, fenomenal, porque lo digiero fácil, rápido. Bueno, no del todo. En este caso nos va a costar un poquito más la digestión, tiene algunos otros ingredientes que no nos van a ayudar a perder grasa corporal y por lo tanto tendríamos que evitar el consumo de carnes rojas, embutidos especialmente ricos en grasa o fiambres que no nos ayuden a esa buena digestión. Por lo tanto, esa sería otra de las restricciones. Recapitulamos. Hemos reducido el contenido en grasa de las cenas, hemos modificado el contenido en hidratos de carbono, lo reducimos si nuestro horario de ejercicio físico está lejos de la cena, esos hidratos de carbono irán post-entrenamiento para tener un mejor rendimiento y los evitamos en la cena. Evitamos también el consumo de carnes de difícil digestión, como serían principalmente carnes rojas, embutidos y fiambres. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos quedan un montón de alimentos que podemos incluir en la cena para favorecer la pérdida de grasa. ¿Qué vamos a priorizar? Proteínas, pero sobre todo proteínas de fácil digestión acompañadas de vegetales. Y pensaréis, luego las verduras me cuesta mucho digerir. Crema de verduras, que es ya como una predigestión. Cuando rompemos o trituramos las fibras de los vegetales, podríamos decir que hemos hecho una predigestión, que sería la correspondiente a nuestra masticación. ¿Qué ocurre a veces por las noches? Que estamos cansados, masticamos peor, comemos más rápido porque queremos descansar y a veces esas verduras que son más fibrosas y que nos ayudan mucho a la pérdida de grasa,
no las masticamos bien y después nos cuesta digerirlas. Por lo tanto, una crema de verduras y un pescado a la plancha, una pechuga de pollo o unos huevos revueltos serían la cena perfecta para poder perder grasa corporal. Y aparte de lo que no debemos consumir en la cena y lo que sí, la recomendación final, que creo que es bastante importante a la hora de perder grasa corporal, es adelantar el horario de la cena suficiente para poder tener esa digestión, vamos a decir, terminada o casi terminada a la hora de acostarnos. Para que sepáis, a partir de las 8 o las 9 de la noche, el cuerpo ya se está preparando para los procesos regeneradores y ya no tiene ganas de hacer la digestión. Por lo tanto, deberíamos tratar de cenar como tarde a las 8 para mejorar también esa pérdida de grasa corporal que tanto preocupa en esa composición corporal a los deportistas, o al menos a la mayoría de ellos. Así que espero que tengáis en cuenta estos consejos, sobre todo cuando estáis en esa etapa o en esa época de pérdida de grasa corporal y hay parte que se resiste. La grasa corporal tiene, ya sabéis, una desventaja y es que no elegimos de dónde perderla. Bueno, tampoco elegimos mucho otras cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Pero esa es inevitable. Se pierde en general y siempre hay zonas en las que cuesta un poco más perder esa grasa corporal. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.